Buen día, chicos. Vamos a empezar con el tema de esta semana que corresponde a patología pulpar. Antes que nada debemos mencionar que ya no podemos denominar en sí pulpa, ¿no? Porque ahora tenemos que hablar de un complejo dentino-pulpar, ya que estos forman una unidad estructural y una unidad funcional. Vemos acá claramente en el esquema cómo los procesos odontoblásticos van a estar dentro de los túbulos dentinarios, ¿no? Entonces forman un solo complejo. Inclusive ambos tienen un origen embriológico, ¿no? Un origen embriológico en común. También podemos dividir a la pulpa en 4 zonas, que van a ser la zona odontoblástica, la zona oligocelular, la zona rica en células y la zona central de la pulpa. La zona odontoblástica, como lo indica su nombre, ¿no? Está formada por los odontoblastos, que van a tener, están formadas, ¿no? En empalizadas. Y como dijimos antes, sus procesos odontoblásticos se van a introducir dentro de los túbulos dentinarios, es decir, que se va a encontrar a nivel del límite dentino-pulpar. Ya en una segunda zona, la zona oligocelular, también llamada subodontoblastica, va a estar formada por los plexos nerviosos, ¿no? Y también tiene un plexo capilar. Acá también podemos ver cómo se forma una zona que va a estar compuesta principalmente por el plexo nervioso de Raskow y también por el plexo capilar subodontoblástico. Acá tenemos una tercera zona que va a ser la zona rica en células, formada por células propias del sistema inmunitario, ¿no? Como los macrófagos o los linfocitos. Acá también vemos células mesenquimales y también podemos ver células ectomesenquimatosas y los fibroblastos, ¿no? Que son los más abundantes en esta zona. Y finalmente tenemos una cuarta zona que va a ser la zona central de la pulpa. Esta se encuentra formada por tejido conectivo laxo. También encontramos macrófagos, los pericitos, las células endoteliales y también podemos ver vasos sanguíneos, ¿no? Se encuentra en la parte más profunda de la pulpa. Entre las funciones que podemos mencionar de la pulpa sería una función inductiva, formativa, nutritiva, defensiva y sensitiva. ¿Qué queremos decir cuando decimos que tiene una función inductiva? Tiene una función inductiva ya que depende mucho de la pulpa, ¿no? El depósito de la dentina, y a su vez el depósito de dentina es muy importante para una correcta formación del esmalte. Un claro ejemplo que podemos dar es en el caso, ¿no? de la dentinogénesis imperfecta, donde existe un defecto en la formación de la dentina, lo que produce que el esmalte se descascare, no se llega a caer el esmalte. ¿Por qué? Porque no se ha producido una correcta formación de la dentina. Es por eso que tiene una función inductiva. Ya en una función formativa hablamos de lo que es una dentina secundaria y terciaria, ¿no? La pulpa es clave para que se forme estas dentinas, tanto secundaria como terciaria, que ya van a reaccionar tanto un proceso fisiológico, en el caso de la dentina secundaria, como un proceso patológico, como es la dentina terciaria. También tenemos una función nutritiva. Como bien sabemos, la pieza dentaria depende mucho de la pulpa, ¿no? Ya que en esta está lo que va a ser la inervación y el aporte vascular que se le va a dar a la pieza dentaria. Después tenemos una función ya defensiva, ya que esta pulpa va a ser la que va a reaccionar ante los irritantes, ¿no? Formando lo que es la dentina secundaria y terciaria. Y finalmente tenemos una función sensitiva, ya que la pulpa va a ser la que va a reaccionar ante los estímulos o agresiones que se produzcan del exterior, ¿no? Es la que reacciona ante las noxias. ¿Qué podemos decir en cuanto a la etiología, el origen de alguna patología pulpar? La principal que conocemos todos, ¿no? Es la caries, una caries de dentina superficial, media o profunda, ya afecta a lo que va a ser la pulpa. También tenemos los traumatismos. Hay traumas tan severos que pueden llegar a fracturar a la pieza dentaria, lo que produce que la pulpa se exponga al medio ambiente, esté en directo contacto con el medio ambiente, lo que obviamente también produce
alteraciones, ¿no?, a nivel de este complejo dentino pulpar. También tenemos los tratamientos mal realizados, obturaciones desbordantes, prótesis fija que no se han realizado con las medidas adecuadas, ¿no?, que puede llegar a producir alguna patología a nivel pulpar. También tenemos a las lesiones cervicales no cariosas, por ejemplo, las erosiones, ¿no?, que se producen por agentes químicos. También la atrición, la abrasión, la fracción llegan a comprometer lo que va a ser la pulpa. Y también tenemos a la periodontitis, ¿no? En este caso llegaría a producir alguna enfermedad endoperiodontal que no solamente afecta a nivel de lo que va a ser el periodonto, sino que también ya puede llegar a afectar a la pulpa. Un ejemplo que les puedo poner, un paciente que tenga una periodontitis tan severa que llegue a perder gran cantidad de hueso, digamos hasta por acá, ¿no?, hasta la mitad de lo que va a ser el hueso, lo que produce que las bacterias puedan llegar a introducirse ya a nivel apical de la pulpa, lo que nos da una lesión endoperiodontal, una lesión pulpar retrógrada ya en este caso, ¿no?, en donde las bacterias no estarían entrando por un proceso carioso, sino por un proceso ya periodontal, ¿no?, una patología periodontal. Existen varias teorías de la sensibilidad dentinaria. Entre esas podemos mencionar a la estimulación nerviosa dentinaria, ¿no? Acá la vemos con el inciso A, en donde nos dice que existe una presencia de terminaciones nerviosas dentro del conducto dentinario y estos van a ser los que producen la sensibilidad dentinaria. También tenemos otra teoría que va a ser la teoría del receptor dentinario, la que nos dice que los odontoblastos van a ser los directos responsables de la transmisión del dolor, ¿no? Y también tenemos la teoría hidrodinámica, que es la que más manejamos. Es la que nos dice que el licor dentinario que se encuentra dentro del túbulo dentinario es la que aplica presión en las terminaciones nerviosas y son las que van a producir el dolor o la sensibilidad dentinaria en este caso, ¿no? ¿Qué pruebas podemos utilizar para poder ver si el paciente tiene o no alguna patología a nivel pulpar? En acá la que más podemos resaltar, ¿no?, y es la que más utilizamos, son las pruebas térmicas. En este caso utilizamos, acá podemos ver en la imagen, ¿no?, cómo se está utilizando la prueba de calor. En este caso utilizamos una gutapercha, ¿no?, recalentada. Se puede utilizar más que todo para diagnosticar lo que es una necrosis pulpar. Más adelante la vamos a ver con más detalle. Pero, sin embargo, la que más utilizamos es la prueba del frío, ¿no? Nosotros con la jeringa triple, con agua, podemos ir dando chorros de agua fría sobre las piezas dentarias y ver cómo el paciente reacciona. Lo normal sería que exista, ¿no?, cierta reacción del paciente, pero tiene que ser de corta duración, tiene que desaparecer inmediatamente después de que retiramos el estímulo. Ya una respuesta anormal sería que el paciente tenga una persistencia del dolor, inclusive este se puede intensificar. Algunos odontólogos también utilizan otras pruebas térmicas, como por ejemplo con el dióxido de carbono congelado, lo que lo conocemos como hielo seco. Pero esto no es muy recomendable, ¿no?, porque es un proceso ya bastante agresivo que inclusive podría provocar quemaduras al paciente, quemaduras, ¿no?, por el hielo seco. Es bastante agresivo, ya no se lo utiliza mucho. Y también algo importante que tenemos que recalcar, que estas pruebas térmicas no se pueden realizar en pacientes que tienen algún tipo de corona, ¿no?, ya que no estaría en directo contacto con el estímulo. Por lo que para este tipo de pacientes tendríamos que utilizar otro tipo de pruebas pulpares. También tenemos las pruebas eléctricas. En este caso se utilizaría lo que son los pulpómeros. Pero tenemos que considerar aquí algo muy importante, ya que la vitalidad pulpar
la tenemos que dar por el aporte vascular, ¿no? Y no tanto por el estado de las fibras nerviosas. ¿Qué es lo que va a hacer este pulpómero? Este va a hacer que las respuestas pulpares se van a producir por un estímulo eléctrico, pero no refleja directamente si es que existe o no salud histológica o una situación patológica de la pulpa. Es decir, que nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. No es tan confiable utilizar estas pruebas eléctricas. También tenemos la prueba de la flujometría. ¿Qué nos va a decir esta prueba? Esta utiliza un láser Doppler, acá lo podemos ver cómo funciona, ¿no? En donde se valora más que todo el flujo sanguíneo de los sistemas microvasculares de la pulpa. Y este se utiliza más que todo, utiliza un diodo que proyecta un haz infrarrojo a través de los capilares, ¿no? De los capilares de la cámara pulpar, en donde si vemos que se altera la frecuencia, la frecuencia, ¿no? De estos diodos puede producir o nos puede mostrar cómo está el tejido pulpar a nivel vascular. Y a medida de que la velocidad en que estos diodos aumentan o disminuyen, nos da un panorama, ¿no? De la cantidad de glóbulos rojos que existe. Más que todo, esta prueba es objetiva, no es subjetiva. Es bastante útil, un poco difícil de utilizar, pero es bueno conocerla, ¿no? Y finalmente tenemos a la pulsioximetría. Esta utiliza los mismos dispositivos que se utilizan para medir el pulso. Utilizan, por ejemplo, ¿no? Lo que va a ser un dispositivo que va a transmitir una luz roja o infrarroja en este caso, ¿no? A través de lo que va a ser un cuerpo. Y esta transmisión de luz roja nos llega a ver si existe algún tipo de obstrucción o nos permite ver la concentración que existe de sangre a ese nivel. Pero no se utiliza mucho, es bueno conocerla, ¿no? Sin embargo, también podemos mencionar lo que va a ser la clasificación clínica, es la que utilizamos más que todo en semiología estomatológica, en operatoria, llegamos a utilizar esta clasificación clínica de la pulpa. Cuando decimos que la pulpa se encuentra normal, cuando no existen ni signos ni síntomas que nos lleguen a hacer pensar que existe algún tipo de patología en el complejo dentino pulpar, ¿no? En este caso, el paciente va a responder con normalidad a las pruebas de vitalidad pulpar, es decir, que no va a llegar a sentir ningún tipo de estímulo doloroso que persista y que le moleste al paciente al momento de realizar las pruebas que ya las vimos, ¿no? Los síntomas van a ser leves, no van a molestar y van a ser transitorios más que todo, ¿no? Y a nivel radiográfico no vemos ninguna alteración en la pieza dentaria, ¿ya? ¿Cuándo decimos que una pulpitis es reversible? Cuando se produce una estimulación, podemos utilizar las pruebas pulpares y estos van a desaparecer inmediatamente retirado el estímulo. Solamente dura segundos, va a ser transitoria. También en cuanto a la etiología de esta pulpitis reversible, tenemos que mencionar que puede ser por ejemplo, puede ser alguna restauración defectuosa. En este caso vemos, ¿no?, que la restauración no está bien hecha, inclusive vemos que está desbordante y ya se trata de una restauración bastante profunda, ¿no?, que se encuentra muy cerca de lo que va a ser la pulpa, por lo que se tendría que utilizar aquí algún tipo de protección, para que no exista este tipo de sensibilidad. Tenemos que corregir estas restauraciones defectuosas. Otra causa de una pulpitis reversible sería la dentina expuesta, por ejemplo, después de algún tratamiento periodontal, de alguna profilaxis que realizamos. El paciente siempre va a tener algún tipo de sensibilidad, sobre todo a nivel cervical. A esto lo conocemos como una hipersensibilidad dentinaria, ¿no?
También podemos ver se puede producir después de algún tratamiento dental reciente, como por ejemplo, acá ya la mencionamos, ¿no? Alguna sobreobturación sería en este caso, en donde el paciente no pueda llegar a ocluir de manera correcta y esto produce algún tipo de patología, ¿no? Alguna alteración a nivel pulpar. Y también podemos mencionar a lo que va a ser los blanqueamientos, ¿no? Los blanqueamientos dentarios que siempre van a producir algún tipo de sensibilidad a nivel pulpar. Acá tenemos que mencionar algo muy importante. Acá podemos ver, ¿no? Una lesión en mancha blanca, una caries incipiente, lo que ya lo mencionábamos en la anterior clase, que como vemos es incipiente, recién está empezando el proceso carioso, pero sin embargo puede llegar a producir algún tipo de sensibilidad a nivel pulpar, lo que comúnmente denominamos como una pulpitis reversible, ¿no? Algo también bastante importante que tenemos que recalcar que en este tipo de pulpitis los que van a estar encargados de producir esta transmisión nerviosa van a ser las fibras A delta. ¿Por qué? Porque estas tienen una capa de mielina, por lo que la conducción va a ser bastante rápida y va a desaparecer de manera inmediata, ¿no? La sensibilidad que se produce el paciente. Dijimos que las fibras A delta se encargan de la pulpitis reversible. Y algo muy importante que tienen que recordar. Cuando decimos que es una pulpitis irreversible sintomática, esta ya más que todo tenemos que basarla en datos objetivos y subjetivos, a lo que nosotros podamos comprobar y lo que nos diga el paciente. El dolor va a ser intermitente, va a ser espontáneo y va a ser continuo. No tiene que haber algún tipo de estimulación. En cualquier momento le puede doler al paciente. Este dolor puede ser bastante intenso, agudo, localizado, puede ser difuso. Pero vemos que este va a persistir después del estímulo. Puede durar varios minutos, inclusive horas puede durar. Y vemos acá las causas que pueden ser, ¿no? Por las que se puede producir este tipo de pulpitis. La principal, lo que puede ser una caries profunda, que inclusive ya puede llegar a tener contacto con el cuerno pulpar, ¿no? También otra causa de esta pulpitis puede ser una obturación profunda, una que no se ha realizado de manera adecuada, en donde ya el adhesivo, ¿no? Los sistemas adhesivos, el ácido grabador, puede llegar a tener inclusive contacto con la pulpa por la profundidad de la lesión cariosa, lo que ya nos puede llevar a una pulpitis irreversible sintomática. También la exposición radicular en el caso de un paciente que tenga una periodontitis ya bastante severa, donde la pérdida de hueso sea ya extrema, puede llevarnos a este tipo de pulpitis. También una agresión directa o indirecta, ¿no? De la pulpa, como ya mencionábamos, lo que va a ser el contacto con el ácido grabador. Ya pasando a lo que es una pulpitis irreversible asintomática, como su nombre lo indica, ¿no? El paciente ya no va a presentar síntomas, pero tenemos que tener muy en cuenta los hallazgos subjetivos y objetivos, lo que el paciente nos va a decir y lo que nosotros podemos ver. Acá en las imágenes podemos ver caries bastante profundas, ¿no? Sin embargo, al paciente no le puede doler. Esto puede estar así, puede estar en un grado tan extremo que inclusive ya podemos ver comunicación pulpar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Al paciente no le duele, no le molesta. Pero algo importante que tenemos que decirle a nuestro paciente es que en cualquier momento esta pulpitis asintomática se puede volver sintomática, le puede doler, le puede molestar, inclusive ya nos puede llevar a una patología periapical, ¿no? Por la cantidad de tejido que vemos acá destruido. La etiología de este tipo de pulpitis principalmente son las caries profundas, ¿no? Ya la mencionábamos. Pero también se puede producir por algún otro tratamiento como las obturaciones más realizadas o algún tipo de traumatismo, ¿no? A nivel de estabilidad dentaria. También tenemos a la necrosis pulpar. Necrosis ya es la muerte de algún tipo de tejido, ¿no? En este caso sería de la pulpa.
Cuando hablamos de una necrosis pulpar séptica, cuando existen microorganismos, es decir, que los microorganismos van a estar infestando a esta pulpa, ¿no? En este caso podemos ver cómo una lesión cariosa ya llega a tal extremo en donde vemos cómo la pulpa se comunica con la cavidad bucal directamente, ¿no? Es una necrosis cuando no existe ningún tipo de respuesta por parte de la pulpa, ¿no? Del paciente a algún estímulo que nosotros realicemos, principalmente el frío, ¿no? Ya que sí puede responder ante un estímulo de calor. Por ejemplo, si nosotros aplicamos acá una gutapercha reblandecida sobre la pieza dentaria, este sí puede reaccionar. ¿Por qué? Porque existe un líquido o un gas en este espacio del conducto de la pulpa que puede expandirse ya y es lo que le provoca dolor al paciente, ya que este gas se expande a nivel del tejido periapical y es lo que produce ya la respuesta al calor, ¿no? También tenemos que mencionar que la necrosis puede ser parcial o también puede ser total. Cuando vemos una necrosis parcial en las piezas dentarias posteriores, donde sí puede estar necrótica la pulpa a nivel de de una de las raíces, ¿no? De las piezas de los molares o de los premolares, una parte de la raíz del conducto sí puede estar necrótica. Sin embargo, del otro conducto no puede estar todavía necrótica, puede estar en una pulpitis irreversible sintomática o sintomática. Por eso es muy importante realizar de manera adecuada las pruebas de vitalidad pulpar. También tenemos que mencionar acá, ¿no? Lo que es la necrosis pulpar aséptica, pero esta más que todo se puede deber a un traumatismo. Acá podemos ver cómo existe una discromía coronaria, ¿no? Una alteración a nivel de la coloración de la pieza dentaria. Esto se puede producir debido a algún trauma, el paciente se ha debido golpear o tal vez no haya realizado algún tipo de, qué sé yo, puede ser algún tipo de actividad física que haya producido algún golpe a este nivel y llega a producir lo que es la necrosis pulpar aséptica, ¿no? No existen bacterias, pero sí la pulpa ya no se encuentra vital. Y finalmente el libro de Cohen nos menciona lo que va a ser el tratamiento iniciado previamente y el tratamiento realizado previamente. Cuando decimos que un tratamiento ha sido iniciado previamente, cuando vemos un tratamiento parcial, ¿no? De la pulpa, en este caso podemos ver cómo los conductos sí han sido obturados de manera correcta. Sin embargo, acá no podemos ver lo mismo a nivel de la cámara pulpar. Vemos que se encuentra con una obturación provisional, ya que todavía el tratamiento endodóntico no ha sido completado, ¿ya? Acá podemos ver lo que va a ser un tratamiento realizado previamente, en donde sí podemos ver una obturación con un material radio opaco, ¿no? En este caso, tanto a nivel de los conductos como a nivel de la cámara. Toda esta clasificación que hemos visto es en base al libro de Cohen, ¿no? De 11ª edición, es una clasificación clínica la que nosotros manejamos en operatoria, en prótesis fija, prótesis removible, también la podemos manejar en distintas cátedras, ¿no? Pero es una clasificación clínica, es algo que nosotros podemos comprobar de manera objetiva o subjetiva. No es lo mismo que una clasificación histopatológica, que más adelante la vamos a ver. En base a todo esto tenemos que estar muy atentos, ¿no? Tenemos que ver, nosotros recaudar todos los datos que nos diga el paciente de su sintomatología, si es que le ha dolido en la noche, de manera espontánea, ante un estímulo, al momento de comer, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta nosotros y tiene que estar en nuestra historia clínica. Tenemos que registrarlo siempre en nuestra historia clínica. Ya, chicos, es algo muy importante que tenemos que realizar. Agudizar los sentidos, tenemos que ver a la pieza dentaria si es que la pulpa se encuentra expuesta, si existe algún tipo de discromía coronaria, inclusive si existe mal olor, ¿no? Si vemos ya que al momento de introducir la sonda para explorar, ¿no? La pieza dentaria, existe algún tipo de mal olor, nos puede hablar ya de una gangrena pulpar.
tenemos que huir al paciente, tenemos que poner todos nuestros sentidos para que nos lleve a un correcto diagnóstico y por ende un correcto tratamiento. Acá, como les mencionaba antes, ¿no? Vimos una clasificación clínica. Esta ya nos habla más de una clasificación histopatológica, en donde necesitamos algún tipo de método auxiliar para poder comprobar este tipo de diagnósticos. En este caso ya hablamos de la clasificación de Grossman, que la vamos a mencionar, ¿no? Él nos hablaba de una pulpitis cerrada y una pulpitis abierta. Dentro de las pulpitis cerradas son las que nos va a producir algún tipo de dolor, ¿no? Produce algún tipo de dolor al paciente, molestias. ¿Por qué? Porque esta va a estar cerrada. No existe algo que comunique a la pulpa con la cavidad oral, por lo que se va a producir los síntomas propios, ¿no? En este caso hablamos de una hiperemia pulpar. ¿Cuándo decimos que es una hiperemia pulpar? Cuando existe una excesiva acumulación de sangre dentro de la pulpa por una congestión vascular. ¿Qué es una congestión? Una congestión es una acumulación de sangre de los capilares dentro del lecho, ¿no? En este caso dentro de la pulpa. Eso lo podemos comprobar histopatológicamente, ¿no? Acá vemos cómo existen varios vasos sanguíneos dentro de la pulpa. Cuando ponemos este diagnóstico, sí o sí necesitamos algún tipo de estudio histopatológico, ¿no? Lo mismo sucede con la pulpitis infiltrativa, necesitamos realizar este estudio histopatológico. Cuando decimos que se trata de una pulpitis infiltrativa o hemorrágica también se la denomina, ¿no? Cuando esta congestión, que ya la vimos en la hiperemia pulpar, va avanzando, es decir, que se agrava esta congestión, lo que produce un infiltrado de los glóbulos rojos y por ende la formación de trombos, ¿no? Dentro del tejido pulpar, donde el dolor va a ser más intenso, continuo y va a ser de manera espontánea, por lo que va a requerir sí o sí de un tratamiento endodóntico. Y finalmente, dentro de las pulpitis cerradas también mencionamos a lo que van a ser las pulpitis abscesosas, ¿no? Como su nombre lo indica, va a tener abscesos, también se lo denomina como pulpitis purulenta, en donde existe uno o varios microabscesos. Y debido a que la pulpitis se encuentra cerrada, estos no pueden supurar, no pueden salir al exterior, por lo que la presión cada vez se va a ir aumentando dentro de la pulpa, lo que produce un dolor intenso al paciente, ¿no? Inclusive puede llegar a lo que va a ser el tejido periapical, llegando a producir un exudado, un infiltrado, y se caracteriza principalmente porque va a ser un dolor bastante severo para el paciente. Pero nuevamente podemos poner este diagnóstico cuando tenemos un estudio histopatológico. Clínicamente no podemos poner este diagnóstico. Sí o sí necesitamos este método auxiliar. Dentro de las pulpitis abiertas ya podemos mencionar a las que tienen contacto directo, ¿no? Con lo que va a ser la cavidad bucal. En este caso tenemos a la pulpitis ulcerosa traumática. ¿Por qué decimos que es traumática? Porque el paciente ha sufrido algún tipo de trauma, ¿no? Un tipo de agresión que ha hecho que la pieza dentaria se fracture, ¿no? En este caso podemos ver al incisivo como el trauma ha sido tan severo que llega a perder la mitad de la porción coronaria de la pieza dentaria, lo que nos llega a producir que la pulpa tenga contacto directo con la cavidad bucal. También tenemos a la pulpitis ulcerosa no traumática. En este caso ya vemos cómo existe una ulceración crónica a nivel de la pulpa por un avance de un proceso carioso, ¿no? En este caso vemos cómo el proceso carioso ha sido tan severo que ya llega a comunicar con la pulpa, ¿no? Sin embargo, solamente vemos un puntito, pero como su nombre lo indica, esta pulpitis ulcerosa es no traumática, no es producto de algún trauma. Esta va a ser asintomática. Sin embargo, si se produce algún tipo de, por ejemplo, nosotros al comer, ¿no? Al alimentarnos, algún resto de comida se puede llegar a atorar dentro de este puntito que lo llamamos, ¿no? Esta úlcera pulpar, lo que puede llegar a producir ya dolor. Es decir, que una pulpitis abierta se puede llegar
puede llegar a cerrarse, ¿no? Por este alimento que se ha llegado a atorar a nivel de esta úlcera pulpar, o sea que puede tener sintomatología nuevamente. Y finalmente tenemos a la pulpitis hiperplásica, lo que nosotros conocemos como pólipo pulpar. Acá la podemos ver claramente, ¿no? Esta principalmente se va a presentar a nivel de los dientes deciduos de los niños, ya que debido a que existe gran vascularización en estas piecitas dentarias, se produce esta hiperplasia a nivel del tejido, ¿no? Y como su nombre lo indica, es una hiperplasia, ¿no? Es un aumento de tejido a este nivel, por lo que podemos ver acá una masa carnosa que se asoma por la pieza dentaria. También es muy importante los diagnósticos diferenciales que tenemos que dar de este tipo de pulpitis, ya que muchas veces depende de la edad del paciente, ¿no? ¿Qué tal si podemos ver el mismo cuadro, pero ya en un paciente adulto, no en un paciente niño? En ese caso, lo primero que tendríamos que pensar que se puede tratar de un pólipo periodontal, ya no de un pólipo pulpar, porque el pólipo pulpar se presenta en los niños, pero el pólipo periodontal se presenta con mayor frecuencia en los adultos. Ahora, si es que vemos que esta masa carnosa ya no es de un color rojo, como lo estamos viendo aquí, sino que de un color medio rosado, puede ser ya un pólipo gingival, ya no se originaría a nivel de la cámara pulpar, sino de la encía circundante a la pieza dentaria, ¿ya? Eso tenemos que considerarlo mucho para dar el diagnóstico diferencial de este tipo de pulpitis hiperplástica o pólipo pulpar. También nos menciona lo que es la necrosis, y esta sí también la podemos ver en lo que es la clasificación clínica, ¿no? Acá podemos ver a la piecita dentaria, un incisivo central superior que tiene una discromía coronaria, en donde ya existe una muerte a nivel de la pulpa, ¿no? Lo que provoca este cambio de coloración de la piecita. También podemos mencionar a la gangrena pulpar, en donde no existe solamente muerte del tejido pulpar, sino que también existe una infección. En la cara sin infección en la necrosis, pero en la gangrena va a tener una infección secundaria. Esto se produce puede ser por una pulpitis abierta o ulcerosa que no han sido tratadas, y sobre esta se produce una sobreinfección, ¿no? También sobre una pulpitis cerrada, en la que ya la infección no siempre tendría que venir del medio externo, sino que puede venir por vía sanguínea. Esto ya la denominamos como una pulpitis anacorética, cuando viene de vía sanguínea, no por una vía de la cavidad bucal directamente. Esta gangrena pulpar se caracteriza porque el paciente va a tener un dolor bastante severo, inclusive ya puede tener un compromiso sistémico, ¿no? También podemos hablar de la degeneración pulpar. Cuando decimos que es degeneración pulpar, cuando existe un cambio patológico progresivo a nivel del tejido pulpar, ¿no? Esta degeneración puede ser cálcica o también puede ser una degeneración fibrosa, en donde se produce una disminución de la funcionalidad de la pulpa. En acá ya podemos ver un depósito anormal, ¿no?, de tejido cálcico a nivel de la cámara pulpar. Esta se puede deber por varias causas, principalmente puede ser por la disminución del aporte sanguíneo, también por algún trauma que haya sufrido la piecita dentaria, o también por el envejecimiento, ¿no? En pacientes ya mayores se puede llegar a producir esta degeneración fibrosa o degeneración cálcica. Y finalmente tenemos que mencionar lo que va a ser la atrofia pulpar, ¿no? A es sin y trofia es desarrollo, es decir que se va a producir por algo ya degenerativo, que se caracteriza por la disminución tanto del tamaño y de la forma de las células pulpares. Se puede ocasionar por algún trauma o por algún tipo de patología anexa, ¿no?, como caries, o inclusive la propia edad del paciente puede llegar a producir este tipo de atrofia pulpar.
Acá he preparado algunos casos clínicos que es bueno analizarlos, ¿no? Ya que es a lo que nos llega a la clínica. Por ejemplo, María acude a la consulta refiriendo cambio de coloración de su pieza dentaria después de un traumatismo en la región. No presenta sintomatología, al examen radiográfico no se evidencia lesión cariosa. Acá podemos ver, ¿no?, cómo esta piecita tiene un ligero cambio de color, presenta una discromía coronaria, pero la paciente nos dice que no le duele. En este caso, también nos está diciendo que ha presentado algún tipo de traumatismo. ¿Qué es lo que podemos sospechar? Que se ha producido algún tipo de necrosis, ¿no? De una necrosis aséptica en este caso, como les he mencionado, que se debe a un traumatismo. La necrosis aséptica no es por una caries, no es por algún tipo de traumatismo que llegue a poner en contacto a la pulpa con la cavidad oral, sino ese traumatismo se ha producido así a cavidad cerrada, pero ha sido tan fuerte que ha llegado a producir la necrosis, ¿no? Una necrosis aséptica estaríamos viendo en este caso. Acá en un segundo caso clínico, Carlos acude a la consulta refiriendo de un dolor espontáneo en la región molar, localizado, pulsátil, intenso, que incrementa al acostarse. Al examen clínico y radiográfico se evidencia una lesión cariosa amplia con exposición pulpar. En base a todos los datos que nos ha dado el paciente, podemos sospechar de una pulpitis reversible, tal vez, irreversible. ¿Qué puede ser? En este caso se trata de una pulpitis irreversible, ¿no? Porque nos está diciendo que es un dolor espontáneo, sin ningún tipo de estimulación, ¿no? Además que es localizado, es pulsátil, es intenso y que se incrementa al acostarse, ¿no? Ya se trata de una pulpitis irreversible. Y acá podemos ver en la radiografía, ¿no?, que es una lesión cariosa bastante amplia con exposición pulpar, lo que nos lleva a ese diagnóstico, ¿no?, de pulpitis irreversible. Y muy bien, chicos, con eso terminamos lo que va a ser la clase que corresponde a patología pulpar. Ya saben, el examen va a ser la próxima semana con la misma modalidad, ¿no? 5 preguntas, 5 minutos. Si quieren pueden revisar el libro de vías de la pulpa que les voy a enviar por Telegram junto con este video. Y también recuerden buscar sus artículos científicos, ¿no? Como una recomendación les diría que traten de buscar artículos que sean a partir del 2015, ¿ya? Porque la semana pasada me enviaron artículos que eran bastante antiguos y utilizaban términos que ya no los manejamos hoy en día en la clínica. Por eso, chicos, a partir del 2015 les voy a recibir sus artículos. Busquen bien, hay muchos de los que pueden elegir en internet, ¿ya, chicos? Solamente eso, recomendarles que estudien, pueden mejorar sus notas. A algunos les ha ido muy bien en caries, a otros no tanto y a otros les ha ido mal, ¿no? Todavía estamos empezando, sé que lo pueden hacer mejor, chicos, el tema no está muy difícil y desearles lo mejor, ¿no? Los voy a ver en cada uno de sus grupos de prácticas y gracias por su atención.